Carlos Ubicón aquí en un nuevo video. Busquemos y pongámonos bien el micrófono. Pues la verdad es que este video es la continuación de un video que veníamos haciendo la semana pasada que tiene que ver con análisis numérico, muy importante porque son habilidades y competencias en matemáticas de orden superior y que nos lleva, nos conduce lentamente al estudio de los límites de funciones. Tema muy interesante, sobre todo para los jóvenes que estudian licenciaturas en matemáticas, ingenierías, en fin. Bien, dicho esto, nuestra clase anterior, voy a dejar el link del video en la descripción del video anterior, llegamos hasta la obtención del dominio de una función. El dominio, también conocido como campo de existencia. ¿De acuerdo? Pues bien, hoy día vamos nosotros a clasificar o recordar cómo se clasifican los distintos tipos de funciones. Y esto es súper importante para luego, a la hora de evaluar, trabajar, derivar, ocupar alguna regla de derivación, ¿cierto? Perdón. Va a ser súper importante para no hacer malas elecciones de las reglas para derivar o integrar o ocupar algún límite, ¿ok? Entonces, de las primeras dos grandes clasificaciones, las funciones se van a separar en dos tipos. Las funciones matemáticas, que son las obtenidas mediante un estudio basado en leyes matemáticas. Por ejemplo, la fórmula del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras fue obtenido en el área de la geometría a partir del estudio basado en leyes matemáticas. Me refiero a aquella fórmula en donde tú encuentras el valor de la hipotenusa. ¿De acuerdo? Eso sí es una función matemática. ¿Qué otra? El teorema de Euclides, por ejemplo, también fue basado en el estudio, en este caso sí, en el estudio, bien digo, del triángulo rectángulo, que nos ha permitido a nosotros facilitarnos mucho algunos cálculos, sobre todo referidos a las alturas y catetos del triángulo. Aportó Pitágoras, aportó Euclides, fantástico. Sin embargo, por otro lado, les decía, las funciones se van a clasificar en dos grandes grupos. Tenemos las funciones matemáticas, por un lado, y por otro tenemos las funciones empíricas. Las funciones empíricas están más bien asociadas eventualmente, como me dicen los alumnos, eventualmente pareciera a la física, no necesariamente. Se obtienen estas funciones mediante la observación de un fenómeno, algo real que está sucediendo, ¿ok? Por ejemplo, en probabilidad. ¿Probabilidad? Sí. Del lanzar una moneda al aire, ¿qué probabilidad hay que al lanzarla 100 veces gane mayoritariamente el sello, o la cara, o cruz, como le llames tú en donde estás? ¿Cuál es la probabilidad que eso ocurra? Interesante, por decirlo menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago en ese caso? Yo efectúo el fenómeno físicamente, lo puedo ver, y en base a eso llego a conclusiones para elaborar una función. Pudiese ser la función, de la fuerza, función, para la segunda, tercera ley de Newton, función es igual a m por a, ¿cierto? Masa por aceleración. A esas fórmulas se llegó a través de la observación, ¿ok? Fenómenos físicos, por ejemplo, la función, que es la fórmula en definitiva de la ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R, ¿cierto? Entonces, cómo estas actúan o de manera directamente proporcional o de manera directamente inversamente proporcional, también se tuvo que llegar de alguna manera en base a la observación. Y aunque los electrones no se ven nunca fluyendo en un cable, ojo con esto, se hizo un modelo acerca de aquello. Y en base a, ¿me da la corriente, no me da la corriente?, se pudo establecer esta función.
Continuemos, porque nosotros de estas nos vamos a quedar, después de, de esta clasificación, nos vamos a quedar con las matemáticas. ¿Ok? Vamos, sigamos. Como concepto, es una cuestión, es un asunto bastante particular. Les decía, tenemos la función matemática, que está basada en las leyes matemáticas, y estas pueden estar en dos formas además. La función explícita y la función implícita. La verdad es que se puede ir de la función explícita a una implícita y viceversa, ¿ya? No es algo tan complejo. En el caso de la función explícita, ¿qué va a pasar? Que la variable en este caso dependiente, la y, va a estar siempre despejada. Por ejemplo, 3x al cuadrado menos 2x, vamos a ponerle aquí según mis apuntes, más 1. ¿Ya? Esta función tiene despejada la variable dependiente. Por tanto, es explícita. O sea, la variable y, que depende de los valores de x, cuando está despejada, siempre es explícita. Otro ejemplo. Ojo que cualquier función con esas características. Tenemos 4x menos 7 partido 5. Ya, perfecto. Aquí tenemos con un coeficiente fraccionario, pero la y está despejada. Si la y está despejada, entonces es una función explícita. ¿Ya? Por otro lado, la función implícita es lo contrario. O sea, sería que la variable dependiente, en este caso la y, no necesariamente está despejada. Por ejemplo, 3x al cuadrado más 2x menos y igual a 8. Como por ejemplo. ¿Ok? U otra. 6x menos 4 menos 2y más 6 igual a 0. ¿Te fijas que la y no está despejada? Y a esta se les llama implícita. Yo sé lo que tú estás pensando, querido amigo o amiga. Profe, pero es bien fácil. Yo puedo despejar la y. Correcto. O sea, yo puedo llevar una función implícita a explícita. En algunos casos es súper fácil y en otros casos es un poco más complicado. Ojo con eso también. ¿Ok? Por cierto, las funciones explícitas, estas, a su vez, se clasifican en funciones algebraicas y funciones, trascendentales. Es decir, ¿te acuerdas? Pasamos de las matemáticas, las empíricas. De las matemáticas se abrieron dos, explícita e implícita. Y ahora de las explícitas surgen dos clasificaciones nuevas, que van a ser funciones algebraicas y funciones trascendentales. ¿Ok? Sigamos. Sigamos. Bien. Entonces les decía, a partir de una función explícita se pueden subdividir en dos grandes grupos. Tenemos las funciones algebraicas. Las funciones algebraicas, queridos alumnos, alumnas, son aquellas funciones en donde la variable independiente, la x, que le llamamos normalmente, está sometida únicamente a las operaciones suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz. Por ejemplo, aquí tengo mi apunte, tenemos 3x más raíz de x menos 1. Entonces, la función algebraica es aquella función en donde la variable independiente
perdón, se encuentra sometida únicamente ya sea a multiplicaciones, sumas, divisiones, restas, multiplicaciones, raíz. Otro ejemplo, este es el primer ejemplo. Otro ejemplo, a ver, por aquí tengo preparado. Y igual a x al cuadrado, te fijas que aquí aparece potencia menos 7 partido x. Es una función de carácter algebraica, ¿ya? Está sometida a potencia, ahí hay una división. Acá había raíz y aquí una multiplicación. Y por tanto, una función trascendente, creo que lo escribí bien, trascendente sí, es una función que obviamente no es algebraica, pero que implica, por ejemplo, esto. Y igual, veamos si se ve en la camarita, si llegamos bien, y igual al seno de 3x. ¿Te fijas? Aquí aparece otra operación. Por ejemplo, otro ejemplo, la variable entonces independiente está sometida a cualquier otra expresión distinta del tipo algebraico. Tenemos y igual al logaritmo en base 7 de x. ¿Te fijas que esto ya es otro tipo de operación? Y vamos a poner una última. No por eso no menos importante. Y igual a 2 y elevado a 3x. ¿Ok? A pesar de que alguien ahí me pueda decir, profe, pero eso es potencia. Claro, pero es que si tú lo miras en rigor, esto es esto. Entonces es potencia de potencia. ¿Ya? Eso sucedería en ese caso. Tal y como está presentado, ¿de acuerdo? Las funciones algebraicas, queridos muchachos, a su vez se separan en funciones, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Funciones racionales e irracionales. Lo veremos a continuación. A su vez, les decía, ¿cierto? Tenemos dentro de la función algebraica las racionales y las funciones algebraicas irracionales. En el caso de la función racional, no aparece la variable independiente bajo el signo de raíz. Por ejemplo, aquí tenemos una función. Esta es la variable independiente, habitualmente la x. Este valor, o este dato, o esta variable, no va a aparecer con raíz. Podrán aparecer otros números con raíz, pero no la x. ¿Te fijas? Lo mismo, puede aparecer en el denominador. Si no aparece con raíz, estamos bien. Sin embargo, las funciones irracionales sí aparece la variable dependiente bajo el signo de raíz. Pueden no ser todas, como es este caso. No todas las x aparecen bajo el signo de raíz, pero basta con que una aparezca con signo de raíz. Una, y ya se considera que es una función irracional. En el segundo caso, en este ejemplo, ¿cierto? Además de aparecer con signo de raíz la x bajo el signo de raíz, además está en el denominador. Y en este caso, numerador y denominador. La función es bastante más grande, no pasa nada, ¿cierto? Estamos demostrando a través de ejemplos que basta con que una de esas x sea o esté bajo el signo de raíz y con eso se convierte en una función irracional. Pero a su vez, las funciones racionales se dividen en dos subtipos. Y con eso estamos listos, con esta parte del video. ¿De acuerdo? Acompáñame. Ok, chicos. Bien, tenemos entonces
esta ya es la última parte, ¿cierto? Tenemos las funciones algebraicas racionales, las de tipo entero y las de tipo fraccionario. Las de tipo entero, así pero bien resumidamente, es aquella que no tiene la variable independiente en el denominador. Aquí se me confunden los alumnos porque dicen, entonces no pueden haber fracciones. Sí pueden haber, por ejemplo, mira. Lo voy a escribir aquí. De la función algebraica racional entera. Fare. ¿Ya? Por ejemplo, podría ser y es igual a x al cuadrado menos 7x más 1, 5. ¿Te fijas que sí puede haber fracción? Solo que la x, la variable independiente, no se encuentra en el denominador, no se encuentra aquí abajo. ¿Ya? Eso es una gran diferencia. Otro ejemplo, a ver. Y es igual a 5x menos 1 sobre 4. Menos 3 por x al cuadrado más x. Lo mismo. Tenemos fracción, sí. Tenemos un denominador también, obvio. Pero ese numerador es un número. Ese denominador es un número. No es la variable independiente. ¿Estamos? Entonces, ¿cumple con los requisitos? Sí, sigue siendo una función algebraica entera. Y por el contrario, las funciones fraccionarias son aquellas, la variable, al contrario, ¿cierto? La variable independiente sí se encuentra, entre otros lugares, en el denominador. En el denominador. ¿Te fijas? Por ejemplo, y igual 7 partido x menos 2 x menos 1. ¿Te fijas que la incógnita está ahí abajo? Puede ser también esta. 3x séptimos, poniéndole color, menos 2 x más 2 menos un quinto. Vamos a ver si está saliendo en mi cámara. Espectacular, espectacular. Ya. ¿Ok? En el denominador también está en el denominador está también la variable independiente. Entonces, creo que las diferencias son bastante contundentes. ¿Cierto? Es súper importante esto, chiquillos, como les decía al principio del video. Es súper importante para saber en qué entorno me voy a mover y qué reglas utilizo. ¿Qué tratamientos le voy a dar? ¿Ok? Eso, mis queridos alumnos, alumnas, chicos, chicas, padres, mamitas, abuelitos, todos, ya que me reclaman, que les digo, chicos, me reclaman. Oye, dale, sígueme en las redes sociales, ahí ya somos muchos. En canal Instagram, canal Lubicon. Coloco ahí ejercicios, chistes de matemática, anécdotas, descubrimientos. Sígueme en canal Lubicon en Instagram también. Te la dejo. Un gran abrazo, se me cuidan. Chao, chao.
Y ya sabes, dale like, suscríbete y comparte.